UPG, viralizando la educación. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra charlita que estaba programada para hoy sobre el dictamen de embriaguez. No sin antes agradecer al doctor Anderson habernos tenido en cuenta a mí y al Colegio Colombiano de Peritos para participar en este bonito proyecto de Universidad para la Gente. Agradecerles a ustedes su atención y su presencia. Me presento, mi nombre es Gustavo Andrés Romero Cuervo, yo soy médico cirujano graduado de la Universidad Nacional ya hace bastantes añitos. Tengo especialización en medicina legal y ciencias forenses y trabajo como perito en el Instituto Nacional de Medicina Legal ya hace también bastantes años. En el momento también estoy como director científico del Colegio Colombiano de Peritos, una entidad particular que ya llevamos más o menos 6 años aportando el conocimiento científico a diferentes procesos penales y que por lo demás lo ponemos a consideración de ustedes por si necesitan alguna vez de nuestros servicios. Entonces, bueno, esperemos que esa sea la primera charla de un ciclo de conferencias sobre las ciencias forenses. Estábamos mirando con qué tema iniciar este ciclo de conferencias forenses y llegamos a la conclusión pues que el tema de embriaguez era bastante interés, que todos hemos tenido alguna vez experiencia con la embriaguez. Para los abogados que manejan derecho penal, que tienen que ver con accidentes de tránsito, pues de vital importancia manejar bien estos conceptos de embriaguez. Lo que me he dado cuenta a lo largo de estos años en el instituto, pues es que hay bastante desinformación, las autoridades mismas no tienen claridad sobre el concepto de embriaguez y hay una confusión en algunos términos. Entonces pues la idea es tratar de aclarar las dudas que puedan haber sobre el dictamen de embriaguez, sobre qué es la embriaguez, que nos enriquezcamos todos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues por favor por este medio me la van haciendo, más que sea como un conversatorio. Bien, entonces primero pues quisiera iniciar con la definición de embriaguez, por supuesto. Entonces la gente piensa a veces que la embriaguez es el que está borracho por el licor, el que ha tomado trago, y pues realmente no es solamente eso. Entonces vamos a definir la embriaguez como un estado de intoxicación exógena, transitoria, que pone a la persona que está en ese estado en incapacidad de realizar actividades que requieran concentración, que requieran buen juicio, coordinación psicomotora. Vemos en medicina legal, pues la mayoría de los casos, si bien son por alcohol, no solamente el alcohol produce embriaguez, sino cualquier sustancia que vaya a actuar a nivel del sistema nervioso central y produzca alteración en esos campos que les estoy mencionando. Entonces quisiera iniciar con algunos conceptos básicos para que vayamos desarrollando el tema sin complicaciones. Entonces, el término, por ejemplo, de droga. La droga, entendamos la droga como cualquier sustancia que ingresada al cuerpo por cualquier vía produce una alteración en su fisiología, en su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, una droga antihipertensiva, entonces va a disminuir la tensión, entonces cambia la funcionalidad la fisiología del cuerpo humano. Entonces sería una droga. Un fármaco. El fármaco pues ya es una droga producida por un laboratorio farmacológico con fines diagnósticos, con fines terapéuticos o con fines de rehabilitación. Es una
un medicamento, una droga, el fármaco que requiere pues la prescripción médica, y siempre se hace bajo esos parámetros de supervisión por un profesional de la salud. Sería fármaco. El psicofármaco, entonces es un fármaco, o sea, una droga producida por un laboratorio farmacológico que va a actuar a nivel del sistema nervioso central, en cualquier campo, en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, una droga para la epilepsia. Entonces, es un fármaco que actúa a nivel del sistema nervioso central y que va a disminuir los ataques epilépticos. El antidepresivo, los sedantes, los hipnóticos, los tranquilizantes, todos son esos fármacos pues, que actúan a nivel del sistema nervioso central. Otro concepto, otra palabrita que utilizamos mucho es el de estupefaciente. Entonces entendamos estupefaciente como una droga, o sea, una sustancia que actúa a nivel del sistema nervioso central, que se produce de manera ilícita con fines recreativos y sin prescripción médica. Sería un estupefaciente. Habrán diferentes tipos de estupefacientes, estupefacientes que producen excitación del sistema nervioso central, depresión del sistema nervioso central, pero en resumidas cuentas el estupefaciente es eso, una droga que actúa a nivel del sistema nervioso central, que no tiene prescripción médica y que se utiliza con fines recreativos y causa dependencia. Otro término es el alcaloide. A veces utilizamos esos términos y no sabemos bien qué alcaloides, que el departamento de alcaloides. Los alcaloides son sustancias de pH básico, derivados de aminoácidos, que actúan a nivel del sistema nervioso central y producen excitación. O sea, excitan el sistema nervioso central. Entonces, en ese orden de ideas quitan el hambre, quitan el sueño, aumentan la capacidad física, a veces la capacidad intelectual, la capacidad sexual. Entonces, son alcaloides, sustancias de pH básico, derivadas de aminoácidos, que producen excitación del sistema nervioso central. Aquí donde me ven, pues yo estoy bajo el influjo de alcaloide, porque me acabé de tomar un tinto. El tinto tiene cafeína. La cafeína es un alcaloide. Entonces uno está ingiriendo y está en contacto con alcaloides casi todos los días. Entonces la nicotina es un alcaloide, la cafeína, la teína, que es una sustancia que se encuentra en el té, la estrinina, la escopolamina, que también tanto hemos escuchado hablar, son alcaloides. Entonces, retomando la definición de embriaguez, que es el estado de intoxicación exógena, es decir, no por sustancias producidas por el mismo organismo, sino por sustancias que han ingresado al organismo desde el exterior, bien sea por vía oral, por la nariz, inhalados, esnifados, inyectados, en supositorio, por cualquier medio ingresa ese agente externo al cuerpo humano y produce la intoxicación. O sea, es una intoxicación exógena que viene de afuera. Y otra condición es que sea transitorio, que la persona no queda ahí toda la vida en ese estado. Lo que es transitorio se va a ir recuperando con el paso del tiempo, dependiendo el medicamento que se utilice, pues van a ser en minutos, en horas, a veces dura días, una intoxicación por algún tipo de estas sustancias. Para estudiar las sustancias que pueden producir un estado de intoxicación exógena, o sea, una embriaguez, que nos alteran el juicio, que nos alteran la coordinación motora. Entonces las dividimos en 3 grupitos importantes, que son los depresores del sistema nervioso central, que los vamos a llamar neurolépticos. Entonces, los neurolépticos son depresores del sistema nervioso central. Hay otro grupo que son los excitadores del sistema nervioso central. Entonces, esos los llamamos neuroanalépticos. Entonces, los neuroanalépticos son
sustancias que actúan a nivel del sistema nervioso central y producen excitación. Y hay un grupito especial que son los neurodislépticos, que son sustancias que producen una alteración en la percepción del mundo exterior. Entonces, los alucinógenos. Ya después miraremos algunos, los más frecuentes. Hay unas drogas o sustancias que producen la embriaguez que son de bastante importancia desde el punto de vista legal, penal y para nosotros en medicina forense. Obviamente el alcohol, que tiene que ver mucho con accidentes de tránsito. Más del 40% de los accidentes de tránsito son causados por personas que se encuentran en estado de embriaguez, bien sea cualquier tipo de actor de la vía, un conductor de carro, moto, peatón, cicla, en fin. Las drogas de abuso, que producen pues una dependencia severa con un daño en los roles familiar, social, escolar, laboral en las personas que las utilizan. Las drogas que se utilizan con fines delincuenciales, lo que llamábamos a veces como la burundanga. Ya ahorita vamos a tocar ese tema en específico. Entonces, les repito, para el estudio de las sustancias que producen embriaguez, pues vamos a dividirlas en tres: los depresores neurolépticos, los excitadores del sistema nervioso central, que son los neuroanalépticos, y las sustancias que nos producen alteración en la percepción del mundo exterior, que son alucinógenos, los neurodislépticos. Dentro del primer grupo, entonces, los neurolépticos, los depresores del sistema nervioso central. Entonces, el primer y más frecuente sustancia que encontramos de abuso es el alcohol etílico o los alcoholes. El alcohol, hay dos alcoholes importantes. Uno es el alcohol etílico o etanol, que es el que se utiliza para la desinfección, el que usan en las casas para limpiar las superficies, el que se utiliza en los hospitales, y es el mismo con el que se fabrica el licor. Entonces el licor es el alcohol etílico, es el mismo alcohol desinfectante. De hecho, ustedes deben conocer algunos cócteles que algunas personas hacen con el alcohol Remy o el alcohol de desinfección y les agrega gaseosa, frutiño, alguna cosa que se conoce como Chamberlain, y que tiene una concentración de alcohol muy grande y produce mucho daño, pero es alcohol etílico. El otro alcohol es el alcohol metílico, con M, metílico, que es un alcohol de uso de las industrias madereras, de las industrias de pinturas, y es con el que se hacen la adulteración del alcohol. Parece que es mucho más barato el alcohol metílico, entonces lo cambian por el alcohol etílico, y ahorita veremos las consecuencias del alcohol metílico. Entonces vamos a entrar en materia con el alcohol etílico, que es el que se utiliza en el licor. Entonces el alcohol etílico se puede formar o producir por destilación, por ejemplo los licores fuertes, o por fermentación de azúcares o frutas, que vemos en los licores más suaves. Los usos del alcohol etílico, entonces habíamos visto ya la desinfección, sirve como vehículo de algunos medicamentos, algunas gotas para los oídos, algunas gotas oftálmicas. Las abuelas, no sé si a ustedes les tocó, a mí sí me tocó que lo embadurnaban a uno de alcohol para bajarle la fiebre, y el uso en el licor. El alcohol etílico, la vía de absorción, pues la más conocida es la vía oral. Cuando uno se toma la cerveza, se toma el aguardientico, cualquier licor, entonces se comienza a absorber por la vía oral. Ya vemos en detalle. Pero también se puede ingresar al organismo por cualquier otro medio. Entonces, en el ejemplo que les ponía de las abuelitas que untaban a los chinos con alcohol etílico, pues se absorbe por la piel. Se absorbe por la piel y
cuando era mucha el contacto del alcohol con la piel, pues podría llegar incluso a concentraciones tóxicas, incluso letales. Hay una práctica que es llaman los muchachos la chuteada de whisky, que es que se inyectan whisky directamente en las venas, como si fuera un medicamento intravenoso. Obviamente el efecto pues es mucho más intenso, con mucha menos dosis, pero pues el riesgo es enorme de tener una sobredosis de alcohol que pueda llevar a la muerte, riesgos de infecciones, de irritación de las venas, en fin. Se absorbe por mucosas. Entonces, hace unos años estuvo muy de moda que las chicas se introducían en la vagina tampones impregnados de licor, de aguardiente o algún otro licor, y pues obviamente el alcohol se absorbe por la mucosa y producía los efectos. Esto tal vez lo hacían con el fin de que no tuvieran el tufo, el aliento alcohólico, pero pues les faltó ir a una conferencia como esas, porque igual el tufo es lo que se elimina por vía respiratoria. Entonces el tufo no tiene que ver con la parte de que te lo tomes, sino con el alcohol que ya está circulando en la sangre y se elimina por vía respiratoria. Ese es el tufo. Por eso es que me parece que es como cuento urbano que se comió un pan o que un tomate o no sé qué cosas para tratar de ocultar el aliento alcohólico. Siempre va a estar presente porque es por vía respiratoria. Entonces, les decía, la vía más común de absorción del alcohol etílico pues es la vía oral. Cuando uno se toma el licor, empieza a absorberse desde la boca, desde la mucosa de la boca, en la lengua, el paladar. Ahí se absorbe algo de licor. Luego pasa por el esófago, llega al estómago. En el estómago se absorbe más o menos un 20% de ese licor. Se absorbe más con estómago vacío que con estómago lleno. Entonces, pues lo que dicen las mamás empíricamente es muy sabio, ¿no? Que tome algo, mijito, cómase algo antes de tomar. Obviamente, pues la absorción va a ser más lenta y va a producir el efecto pues más retardado. De pronto no se llegue tanto a una embriaguez tan severa. El resto se absorbe en el intestino delgado. De ahí pues pasa a la sangre. Todas las sustancias que se absorben en el intestino, en el estómago, pues van por un sistema que se llama sistema portaban al hígado. Ahí en el hígado hay un poquito de detoxificación, de metabolismo, y luego ya pasan a la circulación general y se distribuye en todo el cuerpo. Entonces va al cerebro, va al corazón, va a todas partes. Se distribuye ese alcohol produciendo los signos y síntomas que nos van a dar pie para hacer el diagnóstico de la intoxicación o de la embriaguez. Aquí en la legislación colombiana habla de embriaguez. Entonces hablamos de una embriaguez aguda. Entonces cuando nosotros hacemos el dictamen de embriaguez, el examen físico para determinar si la persona está embriagada, pues vamos a concluir que tiene una embriaguez aguda negativa, si no tiene ningún signo ni síntoma de intoxicación etílica, una embriaguez grado 1, una embriaguez grado 2 y una embriaguez grado 3, que sería la más intensa, la más severa. La embriaguez, mis queridos doctores, es un diagnóstico clínico. Entonces, cuando yo hablo de embriaguez es porque estoy haciendo un examen clínico. Y ya les comento cómo se hace ese examen para determinar si la persona está o no está embriagada. Se ha querido correlacionar un estado clínico de embriaguez con grados de alcoholemia. Entonces es muy importante diferenciar lo que es la embriaguez de la alcoholemia. La embriaguez es el estado clínico. Y lo hacemos mediante un examen físico, un examen médico, que es lo que nos solicita la autoridad cuando nosotros examinamos a un paciente para determinar si está embriagado. La alcoholemia es la cantidad de sangre que se encuentra, la cantidad de licor
de alcohol etílico, la cantidad de alcohol etílico que se encuentra en la sangre en un momento dado. Esta alcoholemia puede medirse de una manera directa, o sea, tomando una muestra de sangre y llevándolo a un espectrofotómetro que nos va a indicar cuánto alcohol hay por decilitro o por centímetro cúbico. O se puede hacer de una manera indirecta con lo que ustedes conocen como el alcoholímetro, el alcosensor o el bufómetro. Entonces, que consiste en soplar, como les decía, una buena parte del alcohol se elimina por vía respiratoria. El alcosensor mide cuánto alcohol se está eliminando por esa vía y hace un cálculo, pues ya está programado para equipararlo a la alcoholemia y en estudios prospectivos pues nos hemos dado cuenta que las cifras son muy similares y casi no hay error significativo. Entonces son las dos maneras de determinar la alcoholemia. Pero tengamos claro que la alcoholemia es la cantidad de alcohol. Muchas veces hay un fenómeno de tolerancia, hay personas que pueden tomar más que otras y presentan un grado de embriaguez más grande que el otro, así sea teniendo una misma cantidad de alcoholemia, o sea, una misma cantidad de alcohol etílico en sangre. Hay personas que presentan mayor sintomatología, personas que no están acostumbradas a ingerir alcohol, se toman 1 o 2 traguitos y ya presentan un grado de embriaguez muy grande. Entonces, para hacer el diagnóstico, vamos a empezar con el diagnóstico de embriaguez, como les decía, que es un examen clínico. Nosotros tenemos en cuenta 3 esferas importantes: la esfera psicológica, la esfera general y la esfera neurológica. Esas son las 3 esferas. Como les decía, el alcohol al absorberse pues va a ir a todas las partes del cuerpo, a todos los órganos, a todos los sistemas, y va a producir alteración. Como habíamos dicho, pues las drogas son sustancias que producen una alteración en el funcionamiento del cuerpo humano. El alcohol es una sustancia, es una droga que va a producir una alteración en la fisiología del cuerpo humano. A nivel general, el alcohol produce que los vasos sanguíneos se dilaten, se abran. Entonces va a disminuir la tensión arterial. Al haber vasodilatación va a disminuir la tensión arterial. Entonces el primer efecto que vemos es una disminución de la tensión arterial. Con el tiempo, por supuesto, la persona se va a volver hipertensa por otros mecanismos. Pero en la embriaguez aguda, en la fase aguda de la embriaguez, lo que se ve es una disminución de la tensión arterial. Para compensar esa caída de la tensión arterial, que pues, no es tan severa si la intoxicación con alcohol no es tan grande, no es tan grave, el organismo compensa con taquicardia. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces a nivel cardiovascular lo que vemos es eso: una disminución de la tensión arterial y un aumento de la frecuencia cardíaca. A nivel del sistema gastrointestinal, pues nos hemos tomado unos traguitos, sabemos que va a producir como náusea, irritación gástrica, acidez, reflujo, puede llegar hasta el vómito. A veces produce diarrea cuando la ingesta es muy abundante. A nivel del sistema renal, del sistema urinario, pues es claro que produce un aumento de la diuresis, un mecanismo hormonal. Entonces aumenta la filtración glomerular, aumenta la reabsorción de agua y se produce la orinadera. Entonces aumenta tanto la frecuencia urinaria como el volumen urinario del paciente. Entonces ya cuando vamos a hacer el examen, entonces miramos la esfera psicológica. Desde que ingresa el paciente al consultorio, desde que lo vemos, pues es claro cuando una persona está embriagada que hay una liberación del tono emocional. Entonces el paciente puede estar agresivo,
puede estar taquilálico, hablando mucho, coprolálico, hablando con muchísimas groserías, con agitación psicomotora, con exaltación del ánimo. Si aumenta la cantidad de alcohol en sangre, pues va a haber una depresión de la parte motora, hasta que la persona queda ahí dormida, como hemos visto en algunas fiestas, reuniones, y la persona se pone a tomar y primero está muy excitada desde el punto de vista motor y baila y grita y canta y luego queda completamente dormida. Las autoridades a veces piensan que el alcohol es un excitador del sistema nervioso central. Esto es falso. Como les dije, está catalogado dentro del primer grupo de las sustancias que producen embriaguez, que son los neurolépticos, que son depresores del sistema nervioso central. Lo que pasa es que la primera zona del cerebro que inhibe el alcohol es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es una parte del cerebro que es inhibitoria, es la que nos da como el freno social, la que nos dice quédese quieto, no haga esto, no haga lo otro. Al inhibir la inhibición, pues se produce una liberación del tono emocional. Entonces vemos en el paciente que está en las primeras fases de embriaguez con exaltación de la amistad, de que yo lo quiero, ahora comienzan a hacer cosas como bizarras, entonces de pronto se orinan en un rincón, hacer cosas que de pronto uno no haría en sano juicio, porque la corteza prefrontal pues nos lleva a esa inhibición. Entonces lo primero que vemos es una liberación del tono emocional. El aspecto psicológico de este licor pues depende mucho del estado de ánimo de cada persona. De pronto alguien que esté celebrando porque tuvo algún triunfo, se graduó, se casó, de pronto se toma unos tragos y la respuesta emocional va a ser de alegría, ¿sí? De pronto se está triste porque perdió su equipo del alma, porque lo echaron de la universidad, se tomó unos tragos y la respuesta pues obvia va a ser de llanto, va a ser más depresiva. Entonces pues, eso nos orienta un poquito sobre el estado de embriaguez, pero es más la esfera general y neurológica la que nos va a sustentar el diagnóstico de la embriaguez. Entonces, eso en cuanto a la esfera psicológica, ¿no? La respuesta es idiosincrática, varía de persona a persona y varía en una misma persona de acuerdo a las circunstancias por las que esté atravesando. Ya en la esfera general vamos a ver 3 punticos básicos que son el aliento alcohólico, la halitosis alcohólica o como conocemos el tufo. Entonces le pedimos al examinado pues, que nos sople la mano, que nos sople uno y vamos a ver la presencia de ese aliento alcohólico, que como les repito, viene del alcohol que se está eliminando por vía respiratoria. El otro punto de la esfera general es la rubicundez facial. Entonces que está borrachito se le ve como chaspiadita, se ve como roja los cachetes, la cara. Eso se conoce como rubicundez facial y está dado, como les decía, por la vasodilatación. Hemos quedado que el licor produce dilatación de las arterias, de las venas, aumentando el flujo sanguíneo y pues produce ese fenómeno de rubicundez facial. Y del mismo modo vemos en la esfera general la congestión conjuntival. Entonces vemos a alguien que está tomadito y se le ven los ojos rojos, a veces como con lagrimeo, pero sobre todo rojos. Entonces también por el mismo fenómeno de vasodilatación de los vasos del globo ocular y la irritación de la conjuntiva por el propio alcohol. Nos irrita, como el alcohol se distribuye, como les decía, en todos los tejidos, pues va a producir esa irritación y ese lloroseo de los ojos con la inyección conjuntival, o sea, los ojitos de color rojo. Entonces en el aspecto y en la esfera general tenemos esos 3 puntos importantes que son el aliento alcohólico, la rubicundez facial y la inyección conjuntival. Y luego procedemos a hacer un examen neurológico. ¿Cómo está la persona? Sobre todo haciendo énfasis en la parte de concentración, en la parte de equilibrio, si hay o no hay dismetría. Entonces lo primero que vemos son los ojos. Y aparte de la inyección conjuntival va a haber una midriasis. La midriasis es la dilatación de la pupila. Entonces se ven las pupilas grandes. La pupila es el huequito ese negro que está en la mitad del ojo.
esa pupila se abre y se cierra de acuerdo a las necesidades de la persona en cuanto a la presencia de luz. Entonces, si está oscuro, pues se va a dilatar para captar más luz. Si hay mucho sol, pues se va a cerrar para proteger. El alcohol produce per se midriasis. Entonces, la persona va a estar con las pupilas dilatadas. Entonces, ya miramos en los ojos la inyección conjuntival, el lagrimeo y la midriasis. Seguimos con el examen neurológico, valorando la marcha. Entonces, si está caminando normalmente, si tiene aumento en el polígono de sustentación, llamamos. Entonces, uno generalmente no camina con las piernas tan abiertas, ¿no? Mantiene como una línea recta. La persona que está embriagada, pues, trata de zigzaguear y de abrir las piernas, lo que llamamos el aumento en el polígono de sustentación. Como hay pérdida del equilibrio, entonces abren un poquito más las piernas para tratar y evitar el caerse. Entonces se evalúa la marcha normal, evaluamos la marcha en punta de pies, la marcha en talones, ahí se lo llamamos marcha con estrés para desenmascarar de pronto alguna alteración que esté comenzando. Y la marcha en tándem, que es como cuando uno estaba jugando fútbol que dice que vamos a pisar, entonces marcha talón-punta, en tener una línea recta. Le pedimos al paciente que mirando hacia el frente camine unos 5 o 6 metros en tándem, entonces tocando el talón con la punta del pie, y así sucesivamente. Evaluamos una prueba que se llama la prueba de Romberg, R-O-M-B-E-R-G, Romberg, fue la persona que la ideó. Se pone al paciente con los pies juntos, con los brazos pegados al cuerpo y con los ojos cerrados. Y la prueba de Romberg inicial, pues toca esperar 3 minuticos con el paciente en esa posición, paciente de pie con los pies juntos, con las manos pegadas al cuerpo y los ojos cerrados. Se considera la prueba positiva cuando el paciente en esos 3 minutos abre los ojos, abre los brazos o abre las piernas. Decimos que hay un Romberg positivo. Evaluamos la convergencia ocular. La convergencia ocular es el movimiento de los ojos que nos permite como mirar la punta de nuestra nariz. Entonces es un movimiento conjugado de los ojos. Más o menos le decimos al paciente que mire nuestro dedo y que lo siga, y lo vamos acercando, más o menos de esta manera. Se va acercando. El paciente debe converger la mirada para mirar el dedito. La persona que está embriagada no puede converger. Se le dificulta y abre los ojitos antes, o simplemente no puede y no converge la mirada. Otro signo que miramos se llama la adiadococinesia. Adiadococinesia, que es la imposibilidad para hacer movimientos alternantes repetidos rápido. Entonces, como haciendo arepitas. Entonces pedimos al paciente que haga esto. Entonces, dorso, palma, y luego cambia de mano. El paciente que está con una embriaguez grado 2 no puede hacer ese tipo de movimientos. Otra prueba que hacemos, una prueba de coordinación fina para evaluar si hay dismetría, es decir, pérdida de la visión de profundidad. Pedimos al paciente que con la punta de su dedo toque su nariz y luego toque el dedo del examinador. Entonces que haga eso repetidamente y con el dedo cambiado. La persona que está embriagada evidentemente pues va a tener problemas al tocarse la nariz o tocarse el dedo por pérdida en la visión de profundidad. Evaluamos el habla. Entonces la persona que está embriagada no solamente está logorreica, es decir, habla y sin sentido, sino que presenta disartria. La disartria, pues esa es lo que se traban para hablar. Pues en la medida que se va consumiendo más licor, el lenguaje se vuelve más incomprensible, la persona no se puede expresar de una manera adecuada porque no hay coordinación en la musculatura de la fonación para poder entonar bien las palabras. Es lo que llamamos disartria. Y por último hacemos una pruebita que se llama el nystagmus postural.
El nistagmus es un movimiento de los ojos, un movimiento normal, es un reflejo del tallo cerebral que al estimular de alguna manera el reflejo consiste en que se mueve el ojo lento hacia un lado y rápido para otro. Ambos ojitos de una manera conjugada, o sea, al tiempo. Va lento, rápido, lento, rápido. El licor lo que hace es disminuir el umbral para la presentación de ese reflejo. Entonces el nistagmus puede ser espontáneo. Si la persona está muy embriagada y ustedes ven a alguien que esté muy embriagado, es posible que vean que los ojos se le están moviendo en el plano horizontal. Puede ser un nistagmus a mirada extrema. Entonces ponemos al paciente a ver que voltee bien los ojos y ese puede ser el estímulo para que se desencadene el nistagmus estando en embriaguez. Y lo usual que hacemos es hacer el nistagmus post-rotacional. Entonces le decimos a la persona, al paciente, que con los ojos cerrados dé 5 vueltas sobre su mismo eje y al terminar abra los ojos y mire un punto fijo. Por lo general le ponemos el dedo, un lapicero, algún objeto para que mire fijamente. Entonces la persona que está bajo el influjo del alcohol y de algunas otras drogas que producen embriaguez va a presentar ese fenómeno que es el nistagmus, en este caso post-rotacional. Entonces podemos dar las 5 vueltas más o menos en 10 segundos y luego de que determine las vuelticas que mire a un objeto fijo y vamos a ver cómo se dispara ese nistagmus. Esa es el primer signo que aparece en una persona que se encuentra embriagada, el nistagmus. Ya luego vienen apareciendo los otros. Les decía que la embriaguez la clasificamos en 3, en 4 si metemos la embriaguez negativa. Entonces, después de examinar a un paciente, no tiene ninguno de estos signos, no está con aliento alcohólico, no tiene inyección conjuntival, no tiene rubeculez facial, el examen neurológico es normal, pues decimos que tiene una embriaguez aguda negativa. La embriaguez aguda positiva grado 1 es la más leve. Entonces encontramos aliento alcohólico que puede ser discreto, algo de inyección conjuntival y siempre va a estar presente el nistagmus y la disminución de la convergencia ocular. Esos serían como los hallazgos clínicos de un paciente con una embriaguez aguda positiva grado 1. En la esfera general, el aliento alcohólico, a veces discreto, dudoso, la inyección conjuntival y nistagmus con pérdida o disminución de la convergencia ocular. La embriaguez aguda positiva grado 2 va a haber, aparte de lo anterior, y lo más característico es la disartria, el aumento en el polígono de sustentación y la adiadococinesia. Acordémonos la imposibilidad de hacer los movimientos alternantes repetidos rápido. Entonces, aparte del nistagmus, la convergencia que siempre van a estar presentes en alguien que está embriagado, la persona que está con una embriaguez grado 2 presenta disartria, aumento en el polígono de sustentación y adiadococinesia. Esa sería como los datos característicos y los hallazgos característicos de una persona que está con una embriaguez aguda positiva grado 2. En la embriaguez aguda positiva grado 3, que es la más severa, ya hay una alteración del estado de conciencia. Entonces el estado de conciencia pues es la capacidad de reaccionar ante el mundo exterior, de reaccionar a los estímulos. Entonces la persona que ya ha tomado muchísimo y está en una embriaguez grado 3 ya se encuentra con somnolencia, ya el habla pues ya no es solo disartria, sino que ya son como sonidos indistinguibles, está con mucha somnolencia, ya no puede caminar o camina con ayuda. Eso sería una embriaguez aguda grado 3. Entonces, básicamente para que entendamos, y les repito, este concepto es importante, que la embriaguez es un estado clínico. Se ha querido correlacionar cifras de alcoholemia, o sea, cantidad de alcohol etílico en sangre, con estados de embriaguez. Entonces se han hecho algunos estudios donde ponen a tomar a la gente
comenzaban a tomarle secuencialmente sangre para correlacionar los niveles de alcohol en sangre con los hallazgos clínicos. Realmente no son estudios estadísticamente significativos, pero en aras de la disminución de la accidentalidad y eso, pues la legislación colombiana acogió unas cifras de alcoholemia para correlacionar con grados de embriaguez. Es así como dicen que la embriaguez positiva grado 1 se correlaciona con niveles de alcohol en sangre entre 40 y 100 miligramos por decilitro. Entonces aquí los laboratorios en nuestro país están calibrados para dar el reporte de la alcoholemia en miligramos de alcohol por decilitro de sangre. Entonces si encontramos una persona que entre 40 y 100 miligramos por decilitro, se correlaciona con una embriaguez aguda positiva grado 1. La embriaguez aguda positiva grado 2 se correlacionaría con una alcoholemia entre 100 y 150 miligramos por decilitro. Y por encima de 150 miligramos por decilitro ya estaríamos hablando de una embriaguez aguda positiva grado 3. ¿Vale? Entonces sería como la correlación teórica. Nosotros hablamos es de un diagnóstico clínico de embriaguez. En ocasiones pues no es posible hacer el examen clínico por las condiciones del paciente. De pronto está fracturada las piernas, tuvo un accidente. Entonces toman la muestra de sangre, la mayoría de las veces en los centros de atención hospitalaria, y el reporte nos lo mandan a nosotros para que hagamos la correlación teórica con un grado de embriaguez. Las sanciones tanto de tránsito como agravantes punitivos en casos penales, pues estado no por alcoholemia, sino por embriaguez. Entonces la autoridad requiere de que hagamos la traducción de alcoholemia a embriaguez. Un punto importante es entender cuánto tomo y cuánto me aumenta la alcoholemia. Entonces hablamos de la unidad alcohólica. Llamamos unidad alcohólica a la cantidad de licor que aumenta la alcoholemia en 20 miligramos por decilitro. Ya les digo que es una unidad, a qué equivale una unidad alcohólica. Pero pues esa sería la definición. Una unidad alcohólica es la cantidad de licor que te aumenta la alcoholemia en 20 miligramos por decilitro. Una unidad alcohólica corresponde a una cerveza. Haciendo un promedio, pues obviamente habrán cervezas más grandes, más pequeñas, unas con mayor concentración de alcohol que otras, pero en promedio una cerveza nos debe aumentar la alcoholemia en 20 miligramos por decilitro. Es decir, si yo me tomo una cerveza, cuando termine de tomármela y se haya absorbido el alcohol, que eso no va a tardar más de 5 minutos, tendría unos niveles de alcohol etílico en sangre de 20 miligramos por decilitro. Entonces, una cerveza es una unidad alcohólica, un vaso de vino es una unidad alcohólica, un vaso de sangría, un trago doble de licores que llamamos suaves, que son por ejemplo aguardiente y ron. Entonces un trago doble de aguardiente, un trago doble de ron aumentaría la alcoholemia en 20 miligramos por decilitro. Y tragos fuertes, llamamos tragos fuertes los que tienen más de 40% de porcentaje de alcohol, como por ejemplo el vodka, el tequila, la ginebra. Entonces un trago sencillo de estos licores fuertes corresponde a una unidad alcohólica. Entonces uno hace el cálculo, me tomé 3 cervecitas, entonces ya debo tener más o menos 60 miligramos por decilitro en sangre, ya para una embriaguez grado 1. Obviamente el metabolismo del alcohol, pues como todo es dinámico y también se va excretando.
se va eliminando. Ya vimos, o sea, una parte por vía respiratoria, una parte por vía renal. Más o menos a la misma tasa se elimina. Entonces, mi organismo elimina más o menos de 18 a 20 miligramos por decilitro hora de alcohol etílico. Obviamente va a variar de acuerdo a la tasa metabólica de la persona, cómo está su gasto cardíaco, su función renal, su función hormonal, en fin. Pero en promedio podemos decir que una persona tipo elimina 18 a 20 miligramos por decilitro hora de alcohol etílico. Entonces yo hago el cálculo, me tomé 2 cervezas, debo tener 40 miligramos por decilitro, entonces tengo que esperar a que se me elimine para poder conducir o hacer las cosas que tenga que hacer. Pues espero 2 horas. Porque habíamos hablado de la embriaguez grado 1, que se equipara a una concentración de alcohol entre 40 y 100 miligramos por decilitro. Una embriaguez grado 2, que se corresponde a una alcoholemia entre 100 y 150 miligramos por decilitro. Y una embriaguez grado 3, mayor a 150 miligramos por decilitro de alcohol etílico. La autoridad de tránsito, ¿cómo les digo? Se inventó una vaina ahí como rara, que es la embriaguez cero. La embriaguez cero para ellos, y pues desafortunadamente está en el código de transporte, es una alcoholemia por lo general medida con un alcosensor entre 20 y 40 miligramos por decilitro. Esto no aplica como agravante punitivo en el derecho penal, solamente para procedimientos de tránsito, y lo que usualmente hacen es para los controles en los retenes, que ponen a la gente a soplar en alcosensor. Y bueno, obviamente si tiene más de 40 ya es grado 1, más de 100 grado 2, más de 150 grado 3. Y ellos dijeron que entre 20 y 40 definen como embriaguez cero, que tiene su sanción en cuanto a multa, en cuanto a retención por X tiempo de la licencia de tránsito, en cuanto a llevarse el carro para los patios. La embriaguez cero, que es un concepto, a mi juicio, erróneo, porque como decíamos, la embriaguez es un estado clínico. Pero bueno, así quedó y así está, y así nos tocó aceptarlo. Entonces ese es más o menos el cálculo para hacer. A veces se puede hacer un cálculo retrospectivo, teniendo en cuenta el tiempo en que demora en eliminarse el alcohol etílico del organismo. Ejemplo, hubo un accidente hace 6 horas. Entonces yo veo al conductor que tuvo el accidente 6 horas antes. Le tomo una alcoholemia directa o indirecta, digamos, y me dio 10 miligramos por decilitro. Entonces en ese momento no tendría embriaguez. No se equipararía con ningún tipo de embriaguez aguda positiva. 10 miligramos por decilitro. Pero si asumimos pues, que no ha tomado licor y en esas 6 horas, pues han pasado 6 horas, podemos decir que tendría 120 miligramos por decilitro al momento del accidente, que ya ha eliminado al momento en que tiene 10 miligramos por decilitro. Entonces, 6 horas antes del examen, si el reporte de la alcoholemia es positivo, pues simplemente lo corregimos con los 20 miligramos por hora que se eliminan. Y 6 horas entonces nos darían más o menos 120, más los 10 que tiene en el momento te dan 130 miligramos por decilitro de alcohol en sangre, que equivaldría teóricamente a una embriaguez aguda positiva grado 2. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta hasta acá, si está muy enredada la cosa o no. Bueno, cualquier cosita me anotan las preguntas al final o alguna cosa
Si hay dudas o aportes o algo, pues los miramos. Entonces sigamos con los neurolépticos, o sea, los depresores. Ya hablamos del alcohol etílico, ya agotamos el tema del alcohol etílico, y todo eso es un resumen muy sencillo para personas pues un poquito legas en el asunto. El otro depresor es el alcohol metílico. Habíamos dicho que el alcohol metílico es de uso industrial y es el que se utiliza de manera delictiva para adulterar el licor. El alcohol metílico pues tiene la misma vía de absorción, muy similar al alcohol etílico, sino que este alcohol tiene una afinidad por el nervio óptico, tiene una acidez mayor que la del alcohol etílico y va a producir una ceguera, porque produce la destrucción del nervio óptico, de ambos nervios ópticos, y puede llevar a la muerte por una acidosis, una depresión del centro respiratorio. Retomo un poquitico el alcohol etílico y me perdona que tal vez se me olvidó un concepto importante, que es las concentraciones tóxicas de alcohol etílico. Entonces, veíamos que por encima de 150 miligramos por decilitro hablamos de una embriaguez grado 3. Por encima de 450 o 500 miligramos por decilitro es incompatible con la vida. Entonces va a producir la muerte, el alcohol a esas concentraciones en sangre, porque produce depresión del centro respiratorio, porque produce depresión de los centros cardíacos, porque produce una acidosis metabólica, bueno, en fin, va a producir la muerte. Es inusual que una persona tomando de una manera normal llegue a esas concentraciones tan altas, porque antes de que llegue a esas concentraciones pues ya ha tenido vómito, ya se ha quedado dormido. Entonces por encima de 250, 300 miligramos por decilitro de alcohol en sangre, la persona está completamente foqueada, está borracha completamente, y es muy difícil que llegue a una concentración mortal de alcohol etílico, salvo que utilice algún tipo de estimulante que lo deje seguir tomando. Entonces vemos que es común que la persona está tomando, está en una fiesta, se emborracha y para seguir con la rumba, entonces consume cocaína. La cocaína es un excitador, es un neuroanaléptico, entonces el tipo recupera su estado de conciencia y puede seguir tomando y podría eventualmente llegar a concentraciones mortales, aparte pues del efecto tóxico per se de la cocaína. Y otro escenario es esas personas que a veces tan chistosas se ponen a hacer fondo blanco. No sé, hace poco vi que había pasado en México una persona que tomó una botella de tequila en fondo blanco, o sea, se la tomó en 5 minutos. Obviamente no alcanza a eliminarse de una manera rápida y llega a una concentración tóxica mayor de los 500 miligramos por decilitro. Acordémonos que una copita de tequila, un trago de tequila, aumenta en 20 miligramos por decilitro. Entonces uno haría la cuenta cuántas copitas de tequila tiene una botella y si sube por encima de los 500 pues va a producir la muerte, a veces por encima de los 450 produce la muerte. Ese era como el paréntesis que se me ha quedado en el tintero. El alcohol metílico vimos que es más tóxico y la cantidad, la dosis letal es menor que la del alcohol etílico por sus condiciones de mayor acidez. Entonces la dosis letal 50, es decir, la cantidad de alcohol metílico que produce la muerte a la mitad de expuestos a esa dosis son 250 centímetros cúbicos de alcohol metílico al 40%, es decir, una aguardiente, digamos media aguardiente debe tener más o menos 250. Alguien que se tome media aguardiente de alcohol metílico, la mitad de las personas que toman eso van a morir, es la dosis letal 50. Y muy seguramente van a quedar con ceguera porque es lo primero que produce
la, la, la intoxicación por el alcohol metílico. Hay que tenerla en la cabeza, hay que sospecharla, sobre todo en las fechas, así fechas como especiales, como en Navidad, como el Día de Amor y Amistad, el Día de la Madre. Aumentan los casos de intoxicación por alcohol metílico por estas bandas criminales que adulteran el licor. Usualmente una persona que ha ingerido poco licor y ya está en un estado de embriaguez muy grande, con un dolor de cabeza severo, con vómito, con náusea y con alteraciones visuales. Entonces es clásico que las personas digan que ven como el reborde de las figuras. Entonces yo veo a la persona, le veo, y dicen ellas que ven como el aura, una aura amarilla, como un borde amarillo en el contorno de las personas, de las figuras. Eso es bastante, nos orienta mucho a una intoxicación por alcohol metílico. Ante la sospecha de intoxicación por alcohol metílico, pues toca llevar al paciente a un servicio de urgencias porque es mortal y las secuelas que dejan de ceguera pues son terribles. El antídoto del alcohol metílico es el alcohol etílico, por ahí por unas vainas enzimáticas. Entonces la persona que está intoxicada con alcohol metílico, el antídoto para evitar el daño entonces es administrarle alcohol etílico. Entonces, bueno, entonces eso en cuanto a los alcoholes. Siguiendo con los depresores del sistema nervioso central, o sea, los neurolépticos, tenemos otro grupito, bueno, tenemos los cannabinoides, o sea, los derivados de la marihuana, del hachís, que son drogas de uso recreativo, no son tan adictivas como otras drogas más fuertes como la cocaína, la heroína, los opiáceos. No tienen concentraciones mortales porque no producen depresión del sistema de los centros respiratorios, solamente producen una depresión de la parte sensitiva, de la parte motora. Pues serían los cannabinoides, son drogas de uso recreativo, realmente no están tan relacionadas con delitos o con accidentes. Hay embriagueces que son mixtas, pues, usualmente a veces la gente combina marihuana con alcohol, marihuana con cocaína, entonces se ven cuadros bizarros en que no está muy claro el estado del paciente. Entonces pues nos toca tomar muestras de sangre para medir los niveles de alcohol y de orina para buscar otras drogas. Usualmente las drogas que, aparte del alcohol, las buscamos en orina. Le mandamos la muestra de orina al laboratorio para que mire si hay cocaína, si hay cannabinoides, bueno, lo que sea. Desde el punto de vista criminal, es importante un grupito de neurolépticos, o sea, un grupito de depresores del sistema nervioso central, que son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son unos medicamentos psicofármacos de uso médico que se utilizan como antiepilépticos, que se utilizan como hipnóticos, como sedantes, como inductores anestésicos. Yo creo que la mayoría hemos oído hablar de las benzodiazepinas. La primera en sintetizarse fue el diazepam. Luego tenemos el lorazepam, el bromazepam, el alprazolam, el midazolam, una cantidad de sustancias que tienen el grupo benzodiazepínico, que tienen ese uso que les digo. Son depresores y usualmente los utilizamos como sedantes, antiepilépticos, inductores de la anestesia. Desde el punto de vista criminal, lo utilizan como drogas para poner a la persona en indefensión. Entonces, ahí viene el concepto de burundanga. La burundanga uno la relaciona con la escopolamina, ¿no? Entonces, ¿no? Que me echaron burundanga, me escopolaminaron. Hace muchísimos años se utilizó la escopolamina con estos fines delictivos. Pero la escopolamina, como les había comentado, es un alcaloide. Es un excitador del sistema nervioso central.
Entonces, una persona bajo efectos de la escopolamina es una persona que se encuentra agresiva, con agitación psicomotora marcada, y para el delincuente pues no es práctico tener una persona en ese estado para poder robarlo o para poder cometer algún tipo de abuso sexual o cometer el delito que él quiera, porque la persona se va a defender, va a estar muy combativa. Entonces hace más de 20 años que no vemos intoxicaciones delictivas por escopolamina. La escopolamina se encuentra en el borrachero, pues más bien son intoxicaciones accidentales o recreativas, sobre todo a veces en muchachos de colegio que conocen el arbolito del borrachero y lo consumen y se produce ese tipo de intoxicaciones. Produce una disociación severa con agitación. Entonces, quiero hacerles entender que la burundanga es como un nombre que debemos utilizar para significar una droga que se usa de manera delincuencial para poner a la víctima en indefensión, para poner a la víctima que pierde un poquito su voluntad, su capacidad de reaccionar al estímulo, su capacidad de defensa. Eso entenderíamos por burundanga. En ese orden de ideas, pues cualquier psicofármaco podría ser utilizado con fines delincuenciales. Como les decía, pues los estimulantes no sirven mucho a menos de que se combinen con un depresor, porque produce mucha agitación psicomotora y paciente combativo. Entonces, actualmente la droga que se está utilizando para cometer ese tipo de delitos, sobre todo esos hurtos, esos paseos millonarios, eventualmente algún tipo de delito sexual, son benzodiazepinas, sobre todo el lorazepam. Lorazepam es una benzodiazepina utilizada muy frecuentemente desde el punto de vista médico y psiquiátrico para dormir, usualmente lo usamos como hipnótico. Y la otra es el clonazepam, también de la familia de las benzodiazepinas, y esa es más de uso recreativo. Entonces los muchachos se consiguen el clonazepam, que el nombre comercial es el Rivotril, de la casa comercial Roche. Los muchachos la utilizan como droga recreativa, pero como droga delincuencial lo que vemos la mayoría de veces es el lorazepam. A veces lo combinan con otros depresores para disminuir la dosis de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas producen depresión cardíaca y depresión del centro respiratorio, y aunque son drogas muy seguras, con una dosis muy alta podría producir la muerte, como hemos visto en algunos casos en nuestra ciudad. Entonces las pueden combinar con antidepresivos tricíclicos, con antipsicóticos, pero la base es del lorazepam, o solamente el lorazepam. El lorazepam es de administración oral. La vía de administración es oral. Entonces ese cuentico que me echaron un polvito que una persona me hizo así con un periódico en la nariz y no me acuerdo de nada, no es cierto. Eso es oral. Lo que pasa es que estas drogas producen una amnesia retrógrada y una amnesia anterógrada. Entonces la persona no recuerda que estuvo con el delincuente que le dio algo de comer o algo de tomar. Usualmente pues esos delincuentes no son el típico delincuente cara cortada, sucio, no, son personas elegantes. O es una viejita que dice estar desprotegida, que la van a robar, que la ayude, y uno todo querido se va con la viejita, con la señora embarazada, y termina aceptándole un tintico, un dulce, y ahí ya perdió el año. O los hombres que están en una taberna tomando cerveza y llegan unas chicas muy bonitas, entonces se creen los seductores y las invitan a la cerveza y les echan la benzodiazepina, el lorazepam, y los roban, los atracan. Entonces eso en cuanto a los depresores. Yo creo vamos a ver hasta aquí en cuanto a la charla. Primero porque ya se me va a acabar la batería y me quedan por como 3 minuticos y no quiero que se corte sin despedirme de ustedes, y de pronto si tengan alguna preguntita.
De pronto si algo nos quedó en el tintero, seguimos con el ciclo de medicina legal, pronto para hablar un poquito de los estimulantes, de los neurodilépticos y otros temas de medicina forense. Entonces les agradezco muchísimo su atención, su presencia. Quedo a sus enteras órdenes, así como el Colegio Colombiano de Peritos, para lo que ustedes necesiten. Si hay alguna pregunta, no sé si se pueda por este medio o a través del doctor Anderson, no sé. Entonces quedaría atento a sus comentarios y les deseo a todos una feliz tarde. Muchísimas gracias nuevamente. Nos veremos por aquí en otras charlas. Muchísimas gracias. UPG, viralizando la educación.